El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. La pluma y la mente de Pilar Pedraza parecen no detenerse nunca, para nuestra fortuna, pues gracias a la editorial Valdemar, a través de El Club Diógenes, podemos disfrutar de una nueva entrega de sus relatos tras la antología vampírica Nocturnas. Lo fantástico, lo peculiar, lo autobiográfico, lo particular del mundo de Pilar Pedraza se nos presenta en 16 historias narradas por esa otra Pilar, la que protagoniza las páginas de Perseidas y se acompaña de vampiros, vampiras y chicas góticas, de lloronas y ángeles, de empusas pennatas y lepidópteros mexicanos, de brujas neopaganas y monstruos marinos, de poderosas gemas egipcias y de picasianas condesas sangrientas. Nos asomamos al abismo, cruzamos al otro lado del espejo para irnos contigo, Pilar, de paseo bajo las Perseidas. Muy buenas, Pilar Pedraza. ¿Qué tal estás? Bienvenida a Proyecto Terror. Muy buenas, Patricia, querida. Encantada de estar con vosotros. Encantada. Pues nosotros también encantadísimos y más, porque hemos disfrutado de esta nueva entrega, una nueva criatura literaria tuya, Perseidas, sí, relatos abismales. Y para mi sorpresa, qué bien que deleite aquí cada uno cuando disfruta del arte, sea cine, sea literatura, sea pintura. Normalmente pues lo arrima el ascua a su sardina, ¿no? Tiene sus propias interpretaciones y sus propios sentimientos y sensaciones. Y yo que abro el libro, empiezo a leer y me encuentro, para mi gran sorpresa, iniciando este volumen de Perseidas, el relato La yegua de la noche. Y claro, yo leyéndolo no pude evitar acordarme también de Leonora Carrington, Pilar, porque tiene un cuento súper chulo que se titula El séptimo caballo, no sé si lo conocerás. Y claro, no. Yo ya me monté una película, aquí digo Pilar Pedraza y Leonora Carrington. Para mí que esto es una señal. Mira tú qué interpretación hice yo, ¿eh? Parece que sí, porque no conozco esa obra. A Leonora Carrington sí, por supuesto, pero eso no. Y bueno, es que las yeguas y los caballos, pues te confieso que son mi debilidad, porque yo pues cuando era joven montaba mucho a caballo, me caía del mismo, me volvía a subir como estaba mandado para el protocolo de las Amazonas, y lo he pasado muy bien con los caballos. Mi padre era muy aficionado y teníamos uno en la hípica. Y los cuentos y películas, no del oeste precisamente, pero películas en las que hay caballos, a mí me chiflan. Yo soy caballuna, vamos. Qué bueno. Si vuelvo a nacer, que me hagan yegua, porque yo... pero que no me maltraten mucho con las herraduras, porque si ya se han leído el cuento, sí, ya sabes de qué voy. Me encanta, además tenemos ahí teriomorfismo, tenemos una leyenda, folclore, en fin, ahí tenemos unos ingredientes que desde luego es una apertura ideal para este volumen, en donde yo creo que nos cuentas unas historias que obviamente hay mucho de ti en ellas, pero también palpamos pues ese toque fantástico. Hay mucho de autobiográfico, me da la sensación, ¿no, Pilar? A pesar de que creas toda esa pléyade de personajes, es muy tú. Bueno, es muy yo porque lo he escrito yo y obviamente pues me pertenece como, digamos, como cerebro o como mano que lo ha ido haciendo, pero... tampoco te creas que soy muy autobiográfica. A mí lo que me gusta es
pues hacer un viaje, que me pasen cosas y luego contarlas a mi manera, pero no con una vocación autobiográfica, sino todo lo contrario. Yo ya le doy la vuelta, le pongo otros personajes, tal, y aunque Perseidas da la sensación de mucha autobiografía, Sí. en realidad no tiene nada de eso. Anda. Bueno, alguna cosa, por ejemplo, una conversación con una sobrinita mía, Ay, sí. que como está en la edad del pavo, pues es una conversación graciosa que es medio autobiográfica porque la sobrina existe. Lo que pasa es que no es tan tonta o no soy tan tonta yo como aparecemos en la conversación las dos hablando de brujas wicanas y ella preguntándome cosas que yo me río porque soy mayor y ella me pregunta cosas que son las cosas que preguntan ahora los chicos y las chicas, porque como están todo el día alimentándose de la pantallita, pero no de la realidad, pues te preguntan, ay, y a las viejas las quemaban en la plaza del mercado, pero de este mercado, sí, de este mercado, de donde compramos los tomates. Y ahí pues las quemaban con todo lujo de protocolos, y ahí estaban los soldados, los cardenales, con los soldados con sus gorgueras. ¿Qué son gorgueras? Enseguida sale la chica del siglo XXI que no sabe lo que es una gorguera. Y bueno, también del siglo XX me imagino que mucha gente tampoco lo sabrá, y pobre gente también. Uh-huh. Yo, afortunadamente, pues puedo presumir y presumo de que en mi casa había una librería pobre, porque éramos pobres, pero había una librería comprada por mi padre, mi abuelo y tal, y yo de ahí me alimentaba mucho y sabía lo que era una gorguera cuando tenía 15 años, o sea que... Pero ya te digo, he hecho muchos viajes y en muchos me han pasado cosas muy graciosas, porque en los viajes, como no te pasan cosas graciosas, no sé para qué vas al viaje. Qué aburrido. Y unas me han pasado y otras no, me las he inventado yo lo mejor que he podido. Uh-huh. Pero que no soy muy autobiógrafa yo. Oye, pues qué pillina, nos has dado el pego. Yo al menos, vamos, yo estaba leyendo los relatos. Este sí. Es muy divertido, este que estamos comentando, el de Wicana, me parece que se titula. Ese diálogo es muy divertido, lo estás leyendo y esbozas una sonrisa. Y la verdad es que yo, leyendo tus relatos, pues es que, fíjate tú, me imaginaba pues eso, una Pilar rubia con sus gafitas, fíjate, sí. O sea, es que ves como cada uno... Eso sí, la rubia con gafitas, sí. Lo puedes dejar en la entrevista, porque eso es de lo poco que hay en el libro, que es así. Pues yo pensando... Buah, Pilar, vaya anécdotas más estupendas ha tenido. Hombre, entendía que ficcionado y metiendo elementos ahí ya puramente de la imaginación. Pero vamos, sí. Que dices ahora mismo, en vez de decirme absolutamente la verdad, me dices, ay, pues sí es autobiográfico, y yo tan convencida. Y te lo crees. Sí. La verdad es que está muy bien porque nos llevas también por la historia. Nos llevas por... Oye, hay sitios en el globo terráqueo que se nota que los adoras, como por ejemplo México. Hay muchos detalles de México en este libro. Sí. Uno de los amigos mexicanos que me ha escrito hace poco dice, los cuentos de Perseidas mexicanos, dice, son en realidad cartas de amor a México. Y tiene razón. Yo solo he estado una vez en México y quedé fascinada y al mismo tiempo un poco aterrorizada, porque México aterroriza. No sé si tú has estado. No, nunca he estado, no. Pero sí, pues es muy impresionante. Y tiene esa doble faz de ser una especie de paraíso inexistente y al mismo tiempo pues
una pirámide de sacrificios, o sea, Ujú. es muy, muy fuerte lo que se experimenta en México. Y por otra parte, los mexicanos universitarios con los que yo, lógicamente, pues me trato más y que saben de su propia historia y la conocen y les gusta que nos guste a nosotros también, porque no todos nos odian por conquistadores ni nada, pues son una gente encantadora y muy accesible, muy sencilla, muy estupenda y además muy culta. Muy culta y que tiene un castellano que ya lo queríamos nosotros para algunas de nuestras, ¿sabes? Ujú. De nuestras aventuras de la escritura, porque el castellano mexicano hablado o escrito por un mexicano culto e ilustrado, pues es una maravilla de las maravillas. Y yo por muchas de esas cosas los quiero arrabiar y si me tengo que ir exiliada por alguno de estos que hay por aquí ahora, me exiliaré a México con mi marido seguramente y lo pasaremos muy bien porque allí aunque haya de todo, porque hay narcotráfico y hay feminicidios y hay de todo lo malo que te puedes imaginar, también está lo más lo arcano, lo Ujú. antiguo, la muerte Sí. mexicana, pues es muy peculiar, porque los mexicanos aman la muerte. Entonces dices, ¿cómo se puede amar la muerte? ¿Y cómo se puede estar tan contento de que te vayan a matar sin ser la muerte musulmana de ir al paraíso con las doncellas aquellas que están un poco tan da una sensación un poco de cuento de las mil y una noches. Ujú. No, los mexicanos no. Y los mexicanos además tienen un culto al hueso. Y a mí el hueso pues también me mola. ¿Qué te voy a decir? Pues de esto que nos está hablando Pilar, esta esencia la vais a encontrar en algunos de los relatos de su libro Perseidas, porque hay folclore, hay muerte, hay lado oscuro, bueno, hay encuentros con la Llorona y todo, así que Sí. ya os podéis imaginar. Y por cierto, Pilar, ¿qué tal te llevas con los bichos? Porque los bichos, los insectos, también aparecen aquí en estos relatos, ¿no? Hay mariposas, hay mantis, hay escarabajos. Bueno, Egipto también está muy presente. ¿Qué tal te llevas Sí. con ellos? Pues con los bichos me llevo bien, con los de cuatro patas y, y que dan de comer a sus crías con su leche. Esos son mis bichos preferidos, o sea, los vertebrados como nosotros y como los caballos y los perros. Esos bichos me encantan. Lo que no me encanta es los bicharracos insectos que no son ni bichos, son otra cosa, son como, como habitantes de este planeta, Sí. pero que si hubiera una catástrofe mundial, pues se dice siempre que sobrevivirían las cucarachas. Pues Sí. seguramente es verdad. Y eso me da mucho asco, porque que sobreviva un caballo me encanta, pero que sobreviva una cucaracha es algo que me pone frenética. Y yo, estos amores y odios, que no son amores y odios, son preferencias estéticas hacia las cosas de la realidad y sobre todo hacia las cosas de mi mente ya enloquecida por la literatura, pues me gusta muchísimo el mundo de ciertos animales, me gustan ciertos países, me gustan ciertas gentes, me gusta... no me gusta nada la humanidad, pero me gustan muchas cosas que están en la humanidad, ¿qué te voy a decir? Mm. Los insectos, que siempre tenemos esa relación con ellos, ¿no? De atracción o de odio, y el simbolismo que hay. Para que os Sí, hagáis una idea, queridos, pues hay algún capítulo en donde son protagonistas, mantis nigra, mariposa del espanto. Yo voy dando pistas para todos aquellos que aún no hayan leído Perseidas.
pero sin destripar nada, ¿vale? Así, para poneros los colmillos largos y que solamente vais a intuir por dónde va a ir Pilar, pero aún así, a pesar de estas pistas, os van a sorprender sus relatos. Y por supuesto, y es algo que me encanta, porque claro, allá atrás hablamos de tu volumen Nocturnas, y claro, vampiro va, vampiro viene, pero aquí no te has olvidado pues de los vampiros y las chicas góticas, que a mí me encanta. Además, cómo nos muestras desde el Salón de los Vampiros a la joven del abanico malva, toda esa iconografía alrededor de estas figuras, que tú además lo describes de una manera muy especial, Pilar. Pues te lo agradezco mucho porque es una de las cosas que más me ha atraído desde que era muy jovencita. Uno de los primeros libros de vampiros que yo leí fue el primero de Carmila, que es anterior a Bram Stoker y su Drácula, que Drácula no me gusta nada porque es el patriarcado más casposo, un poco por decirlo así, que hemos encontrado no en la literatura, porque el libro de Stoker es excelente, pero sí en el cine suele abundar un Drácula que a mí francamente me da risa. Pero Carmila, por ejemplo, y las precedentes a Carmila, que son ya del mundo grecorromano, a mí me han llamado mucho la atención porque son entidades pseudohumanas, bellas, siempre necesitan sangre para vivir, como todos los muertos de la antigüedad y ahora ya no, ahora los muertos se mueren y ya está, pero en la leyenda, digamos, de la humanidad, la muerte tiene un antídoto, que es la sangre, y la sangre está en la historia de los vampiros desde los griegos. Y a mí, pues todas estas curiosidades de la naturaleza humana siempre me han fascinado bastante, y sigo con los vampiros y sobre todo con las vampiras. Y últimamente en Nocturnas hay un par o tres de historias de vampiros, pero de vampiros gitanos, que es una cosa que es un tema, no una cosa, sino un tema que no está muy tratado por la literatura española, porque aquí hemos odiado siempre a los vampiros, a los gitanos, a los bandoleros y a todo el que se salía del orden. Pero a mí los gitanos, como personalidades o entes antropológicos de categoría, de gran categoría en la cultura, pues me interesan. He leído bastantes cosas de ellos y he llegado a la conclusión de que tienen una idea de la muerte y de la resurrección muy parecida a la nuestra de los vampiros y de los vampiros, que tú has pronunciado muy bien la palabra cuando has empezado a hablar conmigo. Los vampiros son hijos de vampiro y humana, o de humano y vampira, y son una especie de híbridos que capaces de matar a un vampiro por las buenas, pero también capaces de otras muchas cosas. Y los gitanos tienen vampiros, además de los vampiros habituales. Todo eso recogido y removido en esta mochila cultural que tenemos los ancianos ya, pues da como resultado que la gente se ría mucho con los libros y que al mismo tiempo deje de reírse a ratos, porque dice, pero esto qué son, qué barbaridades son estas de Pilar.
Y a mí pues me llena de satisfacción hacer reír y llorar como a los payasos antiguos. ¡Qué maravilla! Bueno, no abandonamos el tema vampírico de alguna manera porque tenemos ahí el protagonismo en uno de estos relatos titulado Montrouge. Bueno, yo no sé hablar francés, sí, pero bueno. Montrouge, perfecto, lo has dicho perfectamente. Pues ahí tenemos a una condesa sangrienta que es protagonista, representada pues en una celebrity. La verdad es que tal y como describes a esta celebrity en Montrouge y su barra de labios, yo tengo ese recuerdo de ella cuando arrancaba páginas de las revistas de moda que salía ella anunciando su perfume, y siempre me llamó la atención. Ese rojo de labios, esos labios, ese pelo negro, siempre hay como... Sí, pelo negro. Sí, hay como reconstruido, parecía subido ahí, no sé, era un peinado muy especial y luego pues contrastando con ese rostro tan pálido. Y recuerdo, yo que tampoco nunca he sido demasiado seguidora de la moda ni de las revistas de moda en especial, pero sí que alguna fotografía de ella arranqué para pegarla, fíjate tú, en la habitación cuando yo era adolescente. Y es que la condesa sangrienta pues siempre atrae, mi pobre, qué mal destino tuvo. Siempre atrae, hija, mal destino tenemos todos, porque no tenemos otro que la muerte, pero que te empareden, Pilar, que te empareden, ay, no sé. Bueno, que te empareden, esos son leyendas un poco, como te diría yo, ingenuas sobre la condesa Bathory. Uh-huh. Y en segundo lugar, esa especie de doble de la condesa Bathory que aparece en el cuento que has mencionado, pues a esa sí la conocí y a esa sí el cuento es no es que sea autobiográfico porque tiene muchísimo trabajo encima, pero sí, yo hice un viaje a París a una exposición y me encontré allí con Paloma Picasso, que no es otra que la condesa sangrienta de la que estamos hablando, y no hay por qué no decir el nombre porque es hija de Picasso y todavía vive, tiene mi misma edad. Y está tan estupenda como siempre y como estaba en tu cartel de adolescente. A mí me fascinaba. Es fascinante. Y eso que no es guapa, porque su belleza es extraña. Sí, exacto. Y es extraña, ¿sabes? Y ha salido en alguna película. E incluso ella no es buena actriz, ella es una mujer de la moda, pero ha salido en alguna película y ha salido en unos años en los que una mujer, y sobre todo de su categoría social, intelectual, que saliera desnuda ya era un poquito fuerte para muchas mentalidades. Y Paloma Picasso salía desnuda en una película que se puso muy de moda en esa época y que encarnaba precisamente a la condesa Bathory. Y de la condesa Bathory lo que hay que decir primero, antes que todo, es que fue una víctima de la historia y del patriarcado, o como se diga, porque realmente a la condesa Bathory le calaron encima una leyenda que es la que nosotras hemos recibido de la señora Penrose y de otras surrealistas que no me acuerdo de su nombre, pero que han hecho trizas la historia de esta condesa, que era una condesa transilvana con una gran extensión de territorio feudal, con un marido maravilloso que se murió joven y ella se quedó muy hecha polvo con la pobre, y una parentela de transilvanos congéneres suyos, familiares, que querían a toda costa hacerse con las tierras de Erzsébet. Y en ese sentido, pues la acusaron de todo, de matar doncellas, de beber su sangre,
de hacerse potingues para aumentar su belleza. De todo lo acusaron sin pruebas, atacaron su castillo de la peor manera posible, encontraron muertas allí, no sabemos cómo, porque todo eso son misterios de la historia medieval, Ujú. y finalmente en lugar de... Bueno, la condenaron en un juicio en el que ella no estuvo presente porque ni siquiera se molestaron en llamarla a su propio juicio, y entonces la condenaron sin más ni más, y la condenaron a morir emparedada, cosa que hizo la buena señora, pues murió emparedada a los 2 años, no aguantó más, claro. Claro. Pero que es una historia muchísimo más atractiva que la de una dominatrix, ¿sabes? Que lo que hace es chupar la sangre de las niñas para ponerse ella más hermosa. Eso es algo que está ahí, es una leyenda, es una historia, está en algunas escritoras surrealistas, como digo, Ujú. y en algunos sitios de mucho prestigio, pero hay que hacer poco caso de los sitios de muchísimo prestigio, porque a veces les pasa lo que a mí, que prefieren cambiar la realidad por una historia fantástica que tiene muchas más facetas y muchos más brillos de los que tiene la realidad real, que es la de, en este caso, una señora feudal a la que persigue su familia porque le quiere quitar el territorio. Y me callo porque estoy contando aquí la historia de Transilvania. Fabuloso, fabuloso. Oye, pues podemos seguir así hasta mañana, Pilar. Pues sí, Pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es dar eso, unas pinceladas para poner los colmillos largos, repito, pues a nuestros amigos para que se pasen por las páginas de Perseidas, que yo creo que eso es lo bueno. Ay, poner la miel así en los labios y que uno pues caiga en la tentación, que es maravilloso. Y ya para ir terminando, Pilar, este breve recorrido, así a modo de introducción, por estos relatos abismales. Hay 3 historias en donde son los ángeles los protagonistas. ¿Cuál es tu relación con ellos? Pues es una relación extraña como todas las demás, porque efectivamente son 3 historias. Les hemos titulado ángeles, pero en realidad hay una parte de la leyenda de Cristo. Uh-huh. Hay una iniciación rabínica judía, y hay otras cosas. Y de lo que se trata más bien, más que de ángeles propiamente dichos, que sí hay uno de los cuentos es de ángeles, y ahora te diré por qué, pero los otros son más bien un territorio fantástico católico judío que no hay por dónde cogerlo en el sentido histórico, porque es poético. Y ha salido como ha salido, en el sentido de que yo he disfrutado muchísimo hablando del Templo de Salomón y de los seminarios que hacíamos en una especie de comunidad ¿Sí? de gente que nos gustaban las cosas raras, y que subíamos al Templo de Salomón en una meditación y por el camino nos íbamos desmayando de la cantidad de energía que gastábamos en aquellas cosas. Pero bueno, eso fue una época de mi vida que también está en un libro de Valdemar que se llama Mistito Paz, que lo recomiendo en este caso porque hace muy pendant con lo que te cuento. Sí. Y luego, pues, hay un cuento de ángeles, de verdad, ángeles, lo que llamamos así en Perseidas, que se llama Angelología Póstuma,
y que es cómo afecta el cambio climático a los ángeles del cementerio de Génova, el cementerio de Staglieno, que es el más maravilloso de los cementerios del mundo. Hay que ir a verlo, eso sí, porque no por hacer turismo, sino por ver cómo el arte de los escultores de ángeles se ha prodigado ahí en una cantidad y calidad extraordinaria. A mí me lo dijeron cuando estaba haciendo yo una tesis de ángeles y fui allí y estuve haciendo fotos y dibujos y demás, y se me ocurrió ahora ya con la triste historia del calor que nos ocupa, pues hacer que tanto los ángeles de Staglieno como los espectros que están en el mismo cementerio y que no son ángeles, son pobres espectros que nadie se ha preocupado de darles buena sepultura y demás, pues sufren el cambio climático en sus carnes de mármol o de carne pútrida y se convierten en otras cosas. Entonces, esto te lo digo para los que dices que se les ponen los dientes largos, sí. con estas cosas, Además, con estas barbaridades. Este relato me encanta cómo acaba, además. Mira, solo hay una frase que es: cayó al suelo y faltó poco para que me aplastara con su pesada carne petrificada. Y ahí lo dejo. Y es parte del final, no destripo nada. Pero me encanta cómo termina. Sí, pero luego detrás de eso hay otra cosita, que es otra frase que, bueno, que ya el que la lea, que todavía da más risa. Sí. Y no sé si no te acuerdas de ella, pero es igual. Te lo repasaré luego. Sí, lo tengo aquí delante, pero es que no quiero dar tampoco yo aquí, no quiero destripar nada. No quiero yo quitar el placer a la gente para que lea casi de nuevas estos relatos tuyos, Pilar. Me parece estupendo. Claro que sí, hay que hay que mantener un poco el misterio. ¡Qué leñe! Sí. Pues, Sí. Pilar, como siempre es un placer charlar contigo, lo mismo que leer tus historias, bueno, y todo lo que escribes, tus ensayos, todo. En este caso, pues son estas Perseidas que, bueno, por cierto, pues ya en la época del año en la que estamos, ya cada vez queda menos para esas lágrimas de San Lorenzo. Sí, lágrimas de San Lorenzo, que son pues del 12 al 13 de agosto cuando más hay, cuando más se ven, pero ya empiezan a verse, o sea que el que quiera pues que alce la mirada por la noche y vea caer alguna. ¿Ves? Y todos... Algunas se deshacen en la atmósfera y son solo como rayas de luz, sí. Y otras caen en la Tierra como objetos tridimensionales y a esas se abalanza una cantidad increíble de gente que vive de eso, de joyeros, gente que provee a los joyeros de meteoritos, porque esos son meteoritos. Entonces tú vas a una tienda esotérica y te enseñan los meteoritos que tienen y te puedes ir con uno perfectamente y es una Perseida. Qué maravilla, qué bien. ¿Ves? Y todo está lleno de señales. Hemos empezado que si la yegua de la noche, que si Leonora Carrington, luego nos hemos ido a México. Fíjate, Leonora Carrington, sí. México. Los maravillosos vampiros, chicas góticas, dampiras, en fin. Y ahora terminamos, pues eso, con estas Perseidas. Al final hemos cerrado el círculo. Que tenéis que leer este volumen a través de Valdemar, queridos, el Club Diógenes. Ahí encontráis Perseidas, relatos abismales. Querida Pilar, muy agradecida por esta visita a la cripta de Proyecto Terror. Espero que estés sobrellevando estos calores infernales que tampoco nos gustan. Los llevo muy mal, pero te aseguro que no hay día que no escriba alguna barbaridad y eso me refresca bastante. Continúa así, por favor, no pares nunca. Un abrazo enorme, Pilar.
Un abrazo a todos vosotros, que no os conozco, pero a ti sí, porque te tengo tu foto en el chat. La miro de vez en cuando y esta noche he soñado contigo. Anda, ¿pero qué me estás contando? Sí, porque como teníamos esta entrevista, pues yo sueño cosas y contigo he soñado toda la noche. Anda. Que si coincidíamos, que si no, que si venías, que si ibas, que si tal. Y me he levantado con el nombre de Patricia Prida en la cabeza y se lo he dicho enseguida a Juan, a mi marido. Digo, sí, cuando llamen por teléfono y si ponen el nombre es Patricia Prida. Bueno. Mira, ¿ves? Los pelos como escarpias, Pilar. ¿Verdad? Los pelos como escarpias. Todo está lleno de señales. Ya verás tú esta noche qué tango voy a tener yo contigo. Mujer, la vida está para eso, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. No está para las cervecitas en las terracitas, que es la cosa más aburrida del mundo, está para otras cosas. Fantástico. Pero las tenemos que inventar, si no se inventan solas, eso lo aseguro. Querida Pilar, muchísimas gracias. De nuevo agradecida y allá que te va este abrazo, no cálido porque ahora no es menester, sino bien fresquito. No. Que sea fresquito. Eso es. Muy bien, Patricia. Encantada de habernos conocido y de que te haya mandado Valdemar el libro, que ha sido un regalo, no mío, sino de ellos. O sea, que Meki me dijo, hemos mandado un libro a Patricia Prida porque quiere hacer una entrevista. Sí. Y me puse contentísima porque dije, pues mira, me parece muy bien, porque vosotros que sois un poquito así agarramos para estas cosas, pues es que le hayáis dado uno a Patricia me parece estupendo, porque a los mexicanos se lo han tenido que comprar ellos. Ay, los pobres. Además es que es un libro bonito, es un libro bonito por dentro, sí, por las historias, y luego por fuera con esa portada de Evelyn de Morgan, esa luna, esos prerafaelitas. Es que, bueno, ¿ves? Es que yo estoy encantada. Mira, ahora mismo le tengo aquí, le estoy acariciando y todo. Es que eso, los libros son tan bonitos. Claro, y puedes decir también que no son inteligencia artificial, ¿No? sino que son inteligencia natural y real, y que no en este caso no es muy gordo. A pesar de que la cantidad de cosas de las que hemos hablado, desde Paloma Picasso hasta los mares del sur, este libro es más bien finito. Y lo pueden coger y metérselo en el bolsillo o en la mochila, en el bolso, donde yo es que me encantan estos formatos precisamente por eso, porque a mí me gusta siempre llevar uno. A mí también. Claro. Si puede ser de tapa dura, pequeño, y eso es y así, bueno, pues cualquier pequeña o grande espera que tengas que hacer en la pelu, pues tienes el libro y que les den a las esperas, ¿sabes? Hombre. Pues Perseidas, relatos abismales de Pilar Pedraza. Por cierto, que no me quiero olvidar de él. Luis Pérez Ochando pues hace el prólogo y además es el autor de las ilustraciones interiores, si no me equivoco. Sí, no te equivocas. Qué bien. Unas ilustraciones hechas gratis et amore, y que me perdonen los de amore, porque él las ha hecho por su cuenta y riesgo, sin que nadie le haya ayudado económicamente a ellas, y puede estar bien contento porque son muy bonitas. Muy bonitas, ya lo creo. Muchos de mis libros tienen su prólogo porque él me entiende muy bien. Sí. Y algunas ilustraciones porque las hace con mucho gusto y además son bonitas. Y las hace totalmente, vamos, que no tiene él ningún interés particular en ello. Un artistazo.
haciendo esto. Pues es un artistazo, una de sus múltiples facetas, porque es un encanto, Luis. Cuando he tenido oportunidad de charlar con él en alguna ocasión, es un encanto, es lo que me transmite. Encanto de encantamiento, de encantador. Sí, de encantamiento y de buena persona. Sí. Que tampoco abundan. Y tanto. Querida Pilar, ahora ya sí, tenemos que cerrar la sesión. Vamos a ir apagando las velas, vamos a ir echando los cortinajes, porque esta gente decimonónica ya tiene que irse para su casa. Muy bien, me parece. Lo dicho, reitero lo anterior. Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Patricia. Un beso. Listen to them, children of the night. What music they make.